del verdadero amor. El sacrificio de Cristo que quitó el pecado, amén, que quita el pecado. Ese es el gran amor de Dios. Pero antes de ir al tema principal, hermanos, usted debe de preguntarse si tiene el verdadero amor. Porque si tiene el verdadero amor, hermano, aleluya, gloria a Dios, amén, usted realmente va a ser obediente, amén. Mira, gloria a Dios, hermanos. Vamos a hablar de esos pactos, de ese pacto de Dios, amén. El mediador de un nuevo pacto. Vamos a Hebreos capítulo 8, versículo del 1 al 12, al 13. Y el capítulo 9 vamos a estar hablando, amén. Todo el capítulo 9 del 1, aleluya, gloria a Dios, el 22. Y vamos a hablar el tema principal del versículo 23 al 28. Y todo el capítulo 10 del versículo 1 al 25. Para que no se entretenga o pierda tiempo, nada más escuche, yo siempre les digo, traiga una libreta, anote los versículos, para que al último se ponga a reflexionar. Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 8, del 1 al 13. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Ese es Jesucristo, la promesa del nuevo pacto. Amén. Dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos, dijo o dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré en la casa de Israel y en la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Lo que se da por viejo se envejece, está próximo a desaparecer. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santísimo, santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba, dice, la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas las partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, y que reverdeció, y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Mira, gloria a Dios, amén. Lo que explica la palabra de Dios habla del pacto, de los pactos, amén, que Dios hizo al pueblo de Israel y al pueblo de Judá. No como aquellos pactos que hizo Dios con sus padres, sino ahora un nuevo mucho mejor, las mejores promesas, amén, Jesucristo, la salvación y vida eterna. Dice en el versículo 5:
Hebreos 9:5 dice, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entraban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Anteriormente se hacían servicios, cultos religiosos, habían unas ordenanzas cómo se debía de hacer o llevar a cabo. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo, dice, por los pecados de ignorancia del pueblo. Anteriormente se hacía de esa forma. ¿Por qué, hermanos? Porque había mucha ignorancia y sobre todo el pecado. Dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, dice, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Se da cuenta de todas las cosas que hacían anteriormente. Tal vez usted no va a comprender en detalle porque no estuvimos en ese tiempo, pero se da una idea. Y si Dios nos da esa libertad, esa sabiduría, hermano, vamos a comprender y entender todo el sacrificio, todos los holocaustos, todas las cosas que se hacían, la preparación. Entonces, mire, gloria a Dios, dice el versículo 10, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abominaciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, escúcheme bien, ahora viene el nuevo pacto, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Se da cuenta? Habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros, de las becerras rociadas a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne, todo lo que se hacía para purificación, para limpiar, vamos a ir, para que Dios perdonara. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Usted tiene que valorar, hermano, es el grande amor lo que Dios está diciendo. Usted tiene que valorar el amor, el gran sacrificio que Dios Jesucristo hizo en esa cruz. Amén. Que dio su vida por usted, por mí, para que tuviéramos y alcanzáramos salvación y vida eterna. Versículo 15. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibían la promesa de la herencia eterna. Los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y eso es a todo aquel que cree en Él y se arrepiente. Todo aquel que le ha aceptado y es obediente. Amén. Dice versículo 16, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto que el testador vive. Por eso cuando una persona va a dejar un testamento, hermano, no es válido hasta que muere. Entonces ahí vienen las herencias. Esta persona le dejó de herencia a fulano. Entonces, mira, así fue también esos pactos que hizo Dios con la humanidad. Ese es el nuevo pacto que hizo Jesucristo. Amén. Porque ahí en esa cruz el Señor dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí, con ese amor tan grande, sublime, hermanos, el verdadero amor, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, perdonó Dios a toda la humanidad. Y de ahí empieza una nueva vida. Amén. O sea, aquellas personas siguieron pecando, entonces ya, hermanos, ya están en pecado. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Versículo 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Miren, gloria a Dios, todo lo que antes hacían.
Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre. No se hace remisión. Entonces, mire, gloria a Dios. Dice, y sin derramamiento de sangre no se hace. Por eso Jesús, hermano, dio su vida por usted, por mí. ¿Para qué? Para que usted conozca realmente que Dios hizo ese amor tan grande y sublime por la humanidad, para que usted fuera salvo. Y para que usted, hermanos, tenga esa conciencia, ese valor. Realmente si ama a Dios, tiene el verdadero amor. Mire, gloria a Dios. Vamos al tema principal, el sacrificio de Cristo que quita el pecado. Amén. Es el tema principal. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él nos justifica. Amén. Amén. Mire, gloria a Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entre el sumo sacerdote, como entra en el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Eso quiere decir, hermano, que anteriormente cada año el sumo sacerdote hacía sacrificio, entraba y rociaba y hacía. Pero Jesucristo lo hizo una sola vez. Él no se va a sacrificar todo el tiempo. Él lo hizo una vez, hermano. Amén. Y así también nosotros hacemos morir la carne una sola vez. Por eso tenga cuidado, hermano, si sigue pecando, si realmente pídale a Dios, amén, sabiduría, y que Dios nos siga limpiando. Amén. Mire, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Se da cuenta? Ese es el grande amor. Ese es el sacrificio tan grande que usted tiene que valorar. No es el amor que usted siente, hermanos, por su pareja. No es el amor que usted siente por sí mismo. No es el amor que nosotros pensamos. Ese es el verdadero amor, hermano, que Dios hizo por la humanidad. Y ese es el reflejo que hacemos nosotros por las demás personas. A veces nosotros queremos a las personas, pero no las amamos. Queremos como amamos, queremos a cualquier persona. Es muy diferente querer y amar. Entonces, cuando tú amas realmente, hermanos, es un sacrificio. Es algo más allá de lo que tú puedes, aleluya, gloria a Dios, darlo todo a cambio de nada. Dice versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que muera una sola vez, y después de esto, el juicio. ¿Se da cuenta? Por eso usted, hermano, ya lo pensó, y qué bueno, que se entregó a Cristo, hizo morir la carne, el pecado, amén. Y ya, hermanos, ya no tiene que pecar, ya ciertamente a veces inconscientemente o a veces de diferentes formas el enemigo nos hace pecar, pero ya no es como antes, deliberadamente, ya no lo hace con esa maldad. A veces, hermano, con una mala palabra, una actitud, fallamos, amén. Pero Dios es nuestro abogado, Él puede todavía, hermanos, nos perdona, nos redime. Dice el versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. ¿Se da cuenta? Y esta palabra la quitan en muchas Biblias. Hay muchas Biblias que quitan esta palabra donde dice que va a venir por segunda vez. Le quitan la gloria a Jesús, hermano, le cambian. Tenga mucho cuidado también en leer otras Biblias que no le van a edificar. Sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Se da cuenta? Esa es la promesa, esa es la fe, la esperanza de que Cristo viene pronto. Por eso tiene que prepararse, anhelarle, buscarle, congregarse, santificarse. Amén. No venga, hermano, por beneficios propios o por conveniencia, o venga a cambio de que, Señor, yo quiero esto, yo quiero aquello. No, venga por amor a Dios, por lo que Él hizo. ¿Por qué, hermanos? Le digo esto, porque la palabra sí es. A veces pasan en nuestras vidas cosas, hermano, y no sabemos por qué pasan. Por eso yo les decía una pregunta, ¿realmente tienes el verdadero amor? ¿Realmente tienes el amor de Cristo?
realmente amas a Dios, hermano, entrégale tu vida, entrégale la vida de tus hijos. Amén. Dile, Señor,